Entonces esta es la explicación de biofísica de la membrana celular. Para hablar de biofísica de la membrana celular, primero tenemos que hablar de su composición o de sus componentes. La membrana celular se compone de tres de los grupos de las macromoléculas, que son lípidos en mayor proporción, proteínas y carbohidratos. Los carbohidratos son la menor proporción y están presentes en una estructura a la cual se le denomina glucocálix, la cual básicamente va a tener funciones de reconocimiento. Las proteínas pueden ser integrales de la membrana o simplemente pueden estar parcialmente ancladas. Mientras que los lípidos van a ser los fosfolípidos y el colesterol. Entonces aquí hablamos de componentes en la membrana celular. Ahora bien, ¿por qué es importante saber esto? Los fosfolípidos van a ser unas pequeñas cositas con una cabecita y dos colitas. Y una de las colitas tiene una especie de ángulo, el cual va a ser útil, ya que si estuvieran completamente rectas, no podría tener la propiedad de la fluidez. Entonces este angulito le da como más libertad de movimiento. Ahora bien, esta cabeza del fosfolípido tiene una propiedad y es que es hidrofílica. La cabeza del fosfolípido. Mientras que las colitas, bueno, les voy a poner otro color. Las colitas van a ser hidrofóbicas. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer estas propiedades de la membrana? De manera general, vamos a tener que las cabezas de los fosfolípidos, representadas aquí con el color rojo o la línea roja, está algo chueca, así, van a estar viendo hacia el citoplasma en el caso del lado intracelular o hacia el exterior de la célula en el caso extracelular. Ahora bien, nuestras colitas, al ser hidrofóbicas, van a estar distribuidas hacia adentro para evitar estar precisamente en contacto con el agua. Entonces van a estar más o menos así. Bueno, mejor hechas, ¿no? Pero más o menos así. Esto que nos va a dar como resultado la constitución de dos porciones hidrofílicas o dos placas hidrofílicas que están orientadas una hacia el lado extracelular, o sea, esta va a ser el líquido extracelular y otra que va a estar orientada hacia la cara interna de la célula, es decir, hacia el líquido intracelular. Y vamos a tener un núcleo o una porción hidrofóbica que va a ser precisamente la que van a estar constituyendo las colitas.
¿Y por qué es importante esto? Porque la porción hidrofóbica va a ser la principal barrera que va a tener que atravesar que van a tener que atravesar todas las moléculas, ya sean agua, iones, glucosa, etcétera. Entonces, sabiendo todo esto, cuando nosotros nos referimos a biofísica de la membrana celular, vamos a hablar de carga y de concentración. Entonces, vamos por ahí. Vamos a borrar todo esto. Muy bien. La membrana celular tiene dos propiedades muy importantes. La primera es que es un capacitor y la segunda es que puede funcionar como aislante. Ahora bien, primero definamos la propiedad de capacitancia. La propiedad de capacitancia se refiere a que la membrana celular es capaz de permitir que las cargas se acumulen en uno solo de sus lados. Esto es capacitancia. Ahora, ¿por qué va a actuar como aislante? ¿Estás de acuerdo que nuestros iones van a estar distribuidos de manera, van a estar distribuidos tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular? Pero no se salen por sí solos, por así decirlo, al menos que sean muy pequeños. Entonces, la capacidad aislante de la membrana celular se debe a que los iones no pueden atravesarla libremente. Esa es la capacidad de aislante. Listo. Estas son las principales propiedades de la membrana celular y por esa razón también hay un modelo que considera a la membrana celular como un circuito en serie. ¿Por qué? Recuerda que tienes tus dos placas, por así decirlo, hidrofílica y tu núcleo hidrofóbico, que es el que está aquí en medio. Pero además también tienes que recordar que no solamente tenemos fosfolípidos y colesterol, sino que también tenemos proteínas. Y esas proteínas a veces atraviesan la membrana formando varias cosas. Pueden formar poros, canales o transportadores. Ahora, volviendo al primer tema de la unidad, los poros tienen la particularidad de que siempre van a estar abiertos, es decir, las moléculas pueden fluir libremente a través de ellos. Ejemplos de poros están unos que se les denomina aquaporins. Este es un ejemplo de poro. Ahora tenemos los canales, que los canales se les llama canales precisamente porque son un poquito más fresas que los poros, por así decirlo. También son proteínas integrales de la membrana,
pero a diferencia de los poros, van a tener lo que se conocen como compuertas. Una compuerta aquí y una compuerta acá. Tienen compuertas. Y estas pueden ser de activación o de inactivación. Y puede haber varios estímulos que activen estas compuertas. Y te vas a preguntar qué tipo de estímulos. Activan las compuertas. Pues básicamente pueden ser estímulos eléctricos, pueden ser ligandos químicos, o también se puede ver a presión. Ahora bien, cuando nos referimos a estímulos eléctricos, hablamos de voltaje, que ahorita vamos a profundizar un poco en el concepto de voltaje cuando hablemos del potencial de la membrana en reposo. Esto es en el caso de los canales. Ahora, por último, para los transportadores. Los transportadores tienen una particularidad y es que tienen cambios de conformación. Es decir, tenemos un transportador aquí. Ignora que ya no alcanza mi membrana. Jeje. Y está así. Está cerradito. Entonces no pasa nada. Pero aquí va a tener unos sitios de unión. Esto, 1, 2. Y por lo tanto se va a activar con ligandos. Es decir, va a llegar una moleculita X. Se va a unir aquí. Y nuestro transportador va a sufrir un cambio conformacional. Esa es nuestra característica de nuestros transportadores, que sufre cambios conformacionales. Ahora bien, en términos del modelo de la biofísico de la membrana celular, nuestras proteínas van a actuar como resistencias. Bueno, aquí se cortó un poquito. Le van a dotar de resistencia a la membrana. Entonces vamos a borrar todo esto de nuevo. Y vamos a dibujar nuestra membrana completa. Nuevamente, nuestras dos plaquitas hidrofílicas y nuestro núcleo hidrofóbico. Y vamos a dibujar a nuestras proteínas integrales de membrana. Bueno, esto lo vamos a cambiar de color. Tenemos 3 proteínas integrales de membrana. Vamos a borrar esta que está fea. Y vamos a dibujar esta. Ahora, no sé si recuerdan los circuitos en serie, pero más o menos son así. Es decir, tenemos el capacitor, es decir, estas dos placas hidrofílicas. Y nuestra resistencia nos la van a estar dando las proteínas. ¿Por qué? Como te lo mencioné, la capacitancia implica que la membrana celular es capaz de permitir que las cargas se acumulen en uno solo de sus lados. Es decir, tenemos aquí, no sé, puras carguitas positivas de este lado. Y de este lado tenemos puras carguitas negativas.
Ahora, cuando nosotros hablamos de resistencia, nos referimos a esta propiedad de la membrana que podría decir que impide o evita que las cargas o las moléculas fluyan libremente a través de ella. Ahora bien, si tú recuerdas, te mencioné que además de ser un capacitor, nuestra membrana también puede funcionar como aislante, es decir, los iones no se pueden mover de aquí para acá como ellos quieran. Entonces tú te preguntarás cómo entonces se dan los cambios en el potencial de membrana. Pues estos cambios del potencial de membrana precisamente nos los permiten los canales. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo que a través de estos canales, a través de estos poros, a través de estos transportadores, las moléculas van, dependiendo de su naturaleza, obviamente, van a poder transitar libremente. Entonces, a esto se remite una de las propiedades importantes, que es ¿quién hace permeable a la membrana? Pues básicamente los canales, en mayor medida, los canales, es decir, las proteínas. Ahora bien, tomando en cuenta esto, ¿estás de acuerdo que si tenemos acumulación de cargas vamos a tener dos tipos de dipolos? Un dipolo positivo, que se debe a la acumulación en mayor proporción de cargas positivas, y un dipolo negativo, igual, por lo mismo, porque se acumulan muchas cargas negativas de este lado. Esto es el principio básico de lo que vamos a ver, que es el establecimiento del potencial de la membrana en reposo, porque una cosa es el potencial de la membrana en reposo y otra cosa es el potencial de equilibrio y el potencial de difusión.